palabra de Dios. Mire, he escuchado frecuentemente a lo largo de toda mi vida como cristiano una aseveración que se utiliza para muchas cosas, para muchos objetivos, que es eso de hay que volver a las sendas antiguas, es que hay que andar en las sendas antiguas, etcétera. Esta palabra tiene un poquito de carga cultural en relación con la cultura judía. Tiene como objetivo, tuvo como objetivo en la palabra de Dios el referirse a aquellas costumbres que eran ajenas. Fíjese lo que le voy a decir porque hay que tener mucho cuidado con esto y es lo que vamos a reflexionar. Costumbres que eran ajenas a la voluntad de Dios y que el pueblo de Israel de pronto adoptaba por costumbre, por afinidad, por empatía, por los lugares donde vivían. No se nos debe pasar por alto que el pueblo de Israel vagó mucho, no solamente antes de llegar a la tierra prometida, sino también después por causa de los cautiverios y por causa de las circunstancias que se dieron, y posteriormente a lo largo de los siglos, pues estas personas que salieron de Israel por causa de las deportaciones y demás, pues muchos ya no regresaron y sin embargo conservaron su cultura, su credo, su fe, pero ya viviendo en otros países, en otras regiones, con otras lenguas. Pero eso provocó también que muchos judíos empezaran a adoptar costumbres y formas de vivir y formas de hacer las cosas que no eran las que el Señor había marcado. Debemos recordar que la Biblia no solamente nos habla de un aspecto ritual de la religión, no solamente nos habla del aspecto cultural, es decir, de lo que pasa en el templo o de lo que pasa en los servicios religiosos, sino que la palabra de Dios establece un comportamiento o una norma de vida permanente y en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida. La Biblia y las enseñanzas rabínicas, el Talmud y las enseñanzas de Israel abarcan tanto los aspectos de la comida, de la bebida, del vestido, del comportamiento en la familia, de la forma de hacer todo prácticamente, todo regido por la voluntad de Dios y basado en las Sagradas Escrituras, basado en el Tanaj. Entonces, esta expresión de volver a las sendas antiguas es específicamente una afirmación que tiene como objetivo el decirle a las personas que no se aparten de los caminos que Dios trazó desde el principio para su pueblo y que son perfectamente válidos para nosotros ahora, aunque algunos aspectos rituales de la ley ya no son obligatorios para nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia. Esto no quiere decir que sean malos o que lo que dice la ley sea algo incorrecto o que esté anulado o cancelado. Escuche lo que le voy a decir. La ley de Dios es eterna. Amén. La ley de Dios es inquebrantable. Los aspectos rituales de la ley que se estableció en el pueblo judío eran figuras de aspectos espirituales. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender hoy de forma espiritual. Le voy a dar un ejemplo. El kashrut, que es todo el contexto de la ley alimentaria judía, tenía una serie de prohibiciones en relación con los alimentos que tenía un doble propósito. El primero de ellos era el de la salud. Debemos recordar que el pueblo de Israel vivía en una zona desértica o semidesértica. Ahorita es más desértica que en aquel entonces había más agua y más vegetación, pero era una zona semidesértica muy caliente y que además pues no contaba con montañas, con regiones elevadas. Aquella zona se parece aquí a Yucatán. No hay muchos montes altos que permitan el acceso a zonas frías o incluso a hielo, ¿no? Porque sabemos que hay culturas, sobre todo en Europa del Norte, que antes de los refrigeradores ya tenían la costumbre de subir a la montaña, bajar bloques de hielo y con eso conservar el alimento. En Israel no había de eso. Entonces, una parte del kashrut era la prohibición de los alimentos que era muy fácil que se contaminaran y que se convirtieran en un veneno para el cuerpo y que por lo tanto estaba prohibido consumir. Pero también en cada uno de los aspectos del kashrut había una relación espiritual, una figura espiritual que tenía que ver con la contaminación del alma
con la contaminación de las costumbres, con la contaminación de la forma de vida. Y todo eso se reflejaba de manera figurada en el kashrut, es decir, en las prohibiciones de cierta clase de alimentos. Cuando viene el Señor Jesucristo y se establece el tiempo de la gracia, el kashrut es elevado a su nivel espiritual, su nivel material es, no diría yo que cancelado, pero sí es sobrepasado por la gracia, y hoy no tenemos otra prohibición en el aspecto del alimento que la prohibición de comer sangre y de comer animales que hayan muerto ahogados por la primera, ¿no? Porque cuando un animal muere ahogado, muere con toda su sangre, entonces viene a ser lo mismo, y esto es todo un tema. Si quiere, en una de esas hablamos acerca de por qué no comemos sangre, no voy a abundar en él, pero todo esto es para que usted me entienda lo que quiere decir realmente esa expresión de volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas es, si has adoptado costumbres, si has adoptado formas de vida que no son agradables a Dios, entonces deséchalas y vuelve a vivir como Dios quiere. Esto, amados hermanos, se ha malinterpretado y se ha mal usado y se mal usa dentro incluso del contexto de la iglesia para hablar más que de la palabra de Dios, de las tradiciones humanas. Hay muchas iglesias, grupos religiosos, incluso sectas que utilizan este concepto de manera errónea, tratando de respaldar la resistencia al cambio, la resistencia a evolucionar, la resistencia a crecer dentro de un marco social que también está controlado por Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas, como iglesia sin transgredir la ley de Dios. Le voy a dar otro ejemplo, y me lo va a entender muy bien porque es uno de los aspectos en los que más se usa. Hay un montón de música que se ha desarrollado con nuevos ritmos, con nuevos estilos, con formas distintas de hacer música, instrumentos modernos, y todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay iglesias que consideran que el uso de instrumentos modernos o la introducción de ritmos o de estilos musicales modernos está mal porque no es una senda antigua. Le voy a hablar con todo respeto de nuestros amados hermanos, porque son hermanos en Cristo, porque son una iglesia cristiana, de nuestros hermanos Amish, que son una iglesia que es tan celosa de ese asunto de las costumbres, que se han apartado. Los Amish se convirtieron en un grupo que vive en comunidades aisladas del resto de nosotros, porque ellos consideran que todo lo que es la modernidad está mal y no es algo de Dios. Yo con todo respeto de sus costumbres y de su forma de vida, y además como hermanos en Cristo, creo sin embargo que yerran en algo, porque si finalmente todo lo que no es, digamos, fundamentado en la tradición bíblica es algo que está en contra de la palabra, pues entonces ellos están viviendo con 18 siglos de malos hábitos, ¿no? Porque las costumbres de los Amish se estacionaron en el siglo XVIII, principios del XIX, y ya 19 siglos de la forma en la que vivían en la época de Jesús al siglo XIX, pues hay mucho avance. Entonces, realmente, si nosotros quisiéramos tomar la palabra esta de las sendas antiguas como algo que tiene que ver con las costumbres y los hábitos de vida, tendríamos que vivir como se vivía en los tiempos bíblicos. ¿Entiendes? En tabernáculos, ¿verdad? Tiendas hechas con pieles de animales. Probablemente, como en aquellos tiempos ya construían casas con adobe, pues casas de adobe, de estufas y de energía eléctrica y de vehículos, pues ni hablamos, ¿verdad? Ropa moderna. Oiga, ¿sabe usted que el pantalón ni siquiera existía en el siglo I? Si nos ponemos a utilizar términos que describan las vestimentas actuales de la gente, pues entonces tendríamos que decir que todos usaban falda en el siglo I. O sea, todos andaban de falda, vamos a decirlo así. No era una falda, era una túnica, pero me refiero a la estructura de la vestimenta. Entonces, el decir es que el pantalón es ropa moderna y la mujer no debe usar pantalón, bueno, pues entonces el hombre tampoco. Deberíamos andar de túnica todos.
Hay que tener cuidado, amados, y esto se lo digo porque nos estamos acercando a tiempos en los que las decisiones relacionadas con nuestro credo, que eran una cuestión de, a veces, en el peor de los casos, conflictos de convivencia, porque de repente pues había familiares o amigos que decían, ay no, es que estos son medio fanáticos, es que estos son unos aleluyos, son muy religiosos y no se juntaban con nosotros, nos evitaban esto. Se está convirtiendo, perdón, pero esto está pasando muy otro. El ruido es su marca. Hoy en día se está convirtiendo en un asunto de vida o muerte. Literalmente, porque cuando nosotros, en nuestra falta de madurez religiosa, criticamos, censuramos o incluso cerramos la puerta a alguien que practica costumbres que a nosotros nos parecen ajenas a lo que debería ser y no estamos contrastando con la Biblia, en nuestra opinión, probablemente estemos alejando de su oportunidad de conocer a Cristo, a alguien que no tiene comprada la vida y que probablemente el día de mañana ya no despierte. Siempre ha sucedido, por supuesto esto no es nuevo, esto ha sido siempre, pero hoy tenemos una percepción muy clara por el tema de la pandemia y también por el tema de que se están acercando tiempos que ya estaban profetizados, en los cuales el credo de Cristo se convierte en algo que la sociedad considera malo, considera delictivo, considera incluso, en algunos casos muy tristes, que son cada vez más frecuentes, un lenguaje de odio. Porque al nosotros aborrecer el pecado, somos malinterpretados y la gente cree que aborrecemos a los que nosotros consideramos pecadores, cuando la realidad es que el Señor nos ama a todos y nosotros como cristianos tenemos que reflejar ese amor en todos y a todos. Las puertas de la casa del Señor, las puertas de la iglesia del Señor en Mérida y de las iglesias que sean realmente cristianas están abiertas para todos, sin restricciones, sin límites. ¿Y se va a hablar del pecado? Sí, se va a hablar en el púlpito de las cosas que Dios considera que nos afectan a nosotros, que por lo tanto están prohibidas. Sí, pero esto no tiene nada que ver con la persona, con el individuo. Esto tiene que ver con nuestros hábitos, precisamente, con nuestras costumbres, con nuestra forma de actuar. Pero las sendas antiguas no son las costumbres de los abuelitos. Las sendas antiguas son los caminos trazados por Dios, que no tienen mucho que ver ni con el vestido, ni con la comida, ni con la forma en la que actúas de manera cotidiana con la gente externamente, sino con el interior, con el corazón, con lo que somos delante de Dios y con lo que realmente somos delante de la gente. Somos hijos de Dios. Eso lo afirmamos con toda certeza. Pero mire, el Hijo se parece al Padre, no solamente en lo físico, porque le voy a decir una cosa, Jesucristo es el unigénito, es el único engendrado por Dios. Yo no lo sé, nos vamos a llevar una sorpresa tremenda cuando lleguemos al reino de los cielos y cuando podamos apreciar las semejanzas de engendramiento que pueda tener el Hijo con el Padre Celestial. No lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí en la tierra nosotros podemos ver cómo incluso los hijos adoptivos llegan a parecerse enormemente a sus padres porque viven con ellos, porque caminan con ellos, comen, visten, duermen y adoptan su costumbre, sus expresiones, su forma de hablar, su forma de ser. Todo aquello que forma parte de la identidad del Padre se transfiere al Hijo, aun cuando no haya sido engendrado. Y nosotros, como hijos adoptivos por causa de la sangre de Cristo, del Padre Celestial, debiéramos parecernos cada vez más a nuestro Padre que está en los cielos. Este parecido, esta forma de ser como Dios es, esta forma de vivir como vive el unigénito, que es Jesucristo, es lo que nos hace semejantes al Padre y lo que establece las sendas que el Señor estableció desde el principio para los que aman a Dios. Y le repito, no tiene que ver con los hábitos cotidianos de la sociedad, tiene que ver con la voluntad divina de Cristo Jesús, expresada, la voluntad divina del Padre, la voluntad divina del Espíritu Santo que nos guía día tras día y que, le repito por enésima ocasión, no se mete mucho con nuestra forma de ser o con nuestro temperamento. Ni siquiera los escritores bíblicos que estuvieron tan cerca de ser llevados de la mano por el Espíritu Santo
fueron sobrepasados o fueron pisoteados en su identidad. Lea usted la Biblia, lea los diferentes libros de la Biblia y se va a dar cuenta de que aun cuando el autor de toda la Biblia es uno solo, que es el Espíritu Santo, cada escritor plasma su identidad en sus escritos. No es lo mismo leer a Jeremías, que era un cuate bien echado para adelante y bien bravo, que leer a Isaías, que era un intelectual tremendo, ¿no? O leer a Oseas, que era un hombre de poca preparación intelectual, pero con una gran pasión por su Dios. O leer a Juan, que era un pescador y que era un hombre lleno de una pasión, un amor tremendo por Dios, que leer a Pablo, que era un gran erudito. Y nos damos cuenta de las diferencias y sin embargo identificamos atrás de todo eso a un solo autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado con este asunto de la tradición, tengamos cuidado con este asunto de las costumbres. Si usted se encuentra con un hermano, con una hermana o con una persona que aún no conoce a Cristo, que tiene costumbres diferentes a las suyas, no contraste sus costumbres con la de usted, no contraste sus hábitos con los de su familia o con los de su iglesia, contrástelos con la Biblia. Y si usted encuentra que la palabra de Dios no condena sus actos, no los condene tampoco usted, por el contrario, recíbale en amor. Y sí, tiene usted todo el derecho del mundo a que no le guste el merengue. Si no le gusta el merengue, no escuche merengue. Pero si esa persona alaba a Dios con todo su corazón, cantando merengue y danzando merengue, respételo y ámelo. Porque evidentemente, si él está en Cristo es porque Dios le ama. Tómalo en cuenta, medítelo, porque hoy no es tiempo de división, hoy es tiempo de unidad. Hoy no es tiempo de estar unos contra los otros por tonterías. Cuando el mundo se pierde y está tan cerca el tiempo de la revelación de la iniquidad, porque eso es algo que está pasando y que nos espanta, pero que sabemos que va a pasar pronto, porque también después de que se manifieste la iniquidad, se va a manifestar la justicia de Dios. Y la iglesia está para hacer luz en medio de las tinieblas. Piensen.